Oración a Santa María Troncati. Padre misericordioso, que por obra del Espíritu Santo suscitaste en Santa María Troncati, hija de María Auxiliadora e intrépida misionera, una caridad materna por los jóvenes y los pobres. Concédenos por su intercesión la gracia que te pedimos y el don de ser como ella, artesanos de reconciliación y de paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María Troncati fue una religiosa de fe profunda. Su vida misionera se caracteriza por su confianza inquebrantable en el poder de la oración y la certeza de que es Dios quien actúa para la salvación de las almas. Los que la trataban con asiduidad descubrieron en ella una riqueza personal amasada de ternura maternal y segura firmeza. Con esta personalidad que denotaba la madurez femenina propia de la vida consagrada, durante más de 40 años desplegó en el Vicariato Apostólico de Méndez una labor misionera sin precedentes en favor del pueblo shuar. En repetidas ocasiones manifestó a sus familiares su dicha de ser misionera. Así les escribía en sus cartas: Yo soy feliz de ser misionera. Si no hubiera venido, pediría hacerlo este mismo instante. Su afán era ganar fieles para Dios. Ante la resistencia de los shuar para acoger el Evangelio, al ver los pocos frutos del apostolado de los misioneros, llegaba hasta la angustia, pero lejos de desanimarse, veía en esta realidad un desafío y un compromiso. El "ay de mí" de San Pablo está muy bien expresado en estas sus palabras: afortunados nosotros que el Señor nos ha hecho nacer en el seno de la santa religión. ¿Qué cuentas terribles tendremos que dar a Dios si no hacemos de todo para amar y hacer amar a Jesús? Sor Troncati sabía descubrir lo positivo de las personas. A los shuar los describía así: los shuar son las personas más inteligentes, son muy afectuosos y rústicos, pero a su manera son muy corteses y finos. Con su forma de ser se granjeaba la admiración de todos y a todos servía con amor sin importarle los sacrificios que hubiera que hacer, especialmente cuando se trataba de sus queridos indígenas. Un fragmento de la carta que escribió a sus familiares el 4 de junio de 1933 lo testimonia. Les diré que estos últimos meses de abril y mayo han sido meses de mucho trabajo. Ustedes me dirán, ¿qué cosas hacen para tener tanto trabajo? Aquí en la floresta se necesita hacer de todo. Soy dentista, cirujana, doctora en medicina y farmacéutica, enfermera, etc. Además me ocupo de la catequesis. He tenido algunos casos de viruela en estos días. He tenido que vacunar en Macas y he tenido que ir a la selva de los indígenas. Pudimos vacunar a 72 personas con mucha dificultad para hacerles comprender que la vacuna era un medio para que no llegase la peste de la viruela. Como ahora creen en la palabra del misionero, ellos se someten. Después de haberlos vacunado, les hice un poco de catecismo. Les hice rezar un poco y me puse en camino a Macas. Al despedirme se me llenaron los ojos de lágrimas. Pobres indígenas. Todos a una voz me decían: «Oh, Madre nuestra, no te perderás tanto tiempo. Regresa pronto con nosotros. Nosotros te queremos. Queremos que pronto vengan los misioneros para hacernos cristianos también nosotros».
La misionera Sor María Troncati desbordaba amor a Dios y al prójimo. Con valentía e intrepidez, cobijada del manto de la Virgen, sembrando de Ave María la selva, enfrentó sin temor los peligros de la floresta amazónica, con tal de llevar alivio a los cuerpos enfermos y alimento espiritual a los indígenas Shuar. Cuando llegaba a sus casas les decía: vengan, acérquense con confianza, ya están aquí las misioneras, los misioneros. Aquí estamos para servirles. Bendiciones para todos. Puedo sintetizar la vida misionera de Sor María Troncati en una frase. María Troncati, misionera según el corazón de Dios. Esta vocación nació en el hogar, en la familia, a través de la lectura del boletín salesiano que la profesora le daba a María y ella compartía en la familia. Allí ella descubrió que estaban los salesianos en el oriente, en el Ecuador, las salesianas igualmente, realizando muchos trabajos hermosos en medio de la selva. Conversaba sobre este tema con su hermana Catalina, quien no quería que ella se alejara de la familia, pero ella decididamente dice: quiero ser misionera en medio de los leprosos. Luego ingresa a la vida religiosa y una joven que estaba en peligro de muerte, Sor María le dice: pide a Dios para que me vaya a las misiones del Oriente. Y la joven dice: Sor María, usted no va a ir a las misiones con los leprosos, lo que va a ir es al Ecuador. Luego la Madre General acepta la petición que ella hizo para venir de misionera y emprende su viaje durante un mes con un grupo de hermanas, con la provincial, hasta Guayaquil. Llegan a Guayaquil, luego pasa a Chunchi, y en Chunchi empieza todo su trabajo misionero con los indígenas, curando, evangelizando. La gente le quería tanto que le decían la madre física, es decir, la madre médica. Luego hacen el viaje terrible a la selva del Oriente. Ustedes no se imaginan lo que era el Oriente, no había caminos, era selva virgen, animales feroces, peligros. Y durante un mes, Sor María Troncati con todas las otras hermanas viajan hasta Méndez. Y en el camino hacen inclusive una curación. Una niña había sido baleada y Sor María con su pequeña navaja saca la bala. Y los Shuar dicen: esta es la bruja, más bruja que todos los brujos. Pueden pasar al oriente y todos acompañando. Sor María Troncati a lo largo del viaje llora mucho porque era frágil, era delicada de salud, pero más tarde dirá: valía la pena llorar sobre el sendero para implantar el reino de Dios aquí en la selva. Llega luego a Macas y en Macas inmediatamente hace su pequeño hospital y empieza a atender a toda la gente y atraviesa el río Pano, pasa a Sevilla, allí cura, sana, evangeliza, pero con un ardor misionero increíble. Luego le dicen que por obediencia pase a Guayaquil, a un lugar totalmente distinto a la misión, pero igualmente ahí trabaja con la gente y se solidariza con todas las necesidades de la misión. En ese tiempo hubo un incendio en la casa misionera de Macas y tiene que regresar. Las superioras le piden que regrese para que pueda sacar adelante esta misión. Y efectivamente ella con mucho sacrificio saca adelante la misión. En este tiempo adopta a los niños que nacían deformes y los papás les mataban y les daban para los peces, como alimento para los peces. Y ella les adopta, les tiene como hijos. Y con este grupo de niños pasa luego a Sevilla a hacer la misión allí, a fundar esa misión. Y trabaja, como digo, en el campo de la salud. Y a la final llega a Sucúa. Y allí se cumple su sueño con el Hospital Pío XII.
Este hospital fue levantado con las ayudas de la familia y con las ayudas del Santo Padre. Por eso lleva el nombre de Pío XII. Y desempeña un trabajo misionero, un trabajo de salud increíble. Me preguntaban sobre las características de la vida misionera de Sor María Troncati. Puedo anotar algunas. Era una mujer que tenía clara conciencia que era elegida por Dios para ser misionera. Ella se sentía instrumento de Dios para que con sus manos, con su sabiduría, curaba, sanaba, hacía todo el bien posible. Era una mujer de Dios, una mujer de oración. A ella le vemos todos los días levantarse a las 4 de la mañana, dirigirse a la iglesia y ahí hacer su oración, a rezar el rosario, hacer el Vía Crucis antes de unirse a la oración de la comunidad. Una mujer intuitiva. Ella bastaba ver en los ojos de la persona que venía al hospital o que se encontraba en algún lado para descubrir las necesidades que ella tenía, si estaba anémica, si necesitaba un consejo, un acompañamiento. Una mujer en salida, lo que el Papa actual, el Papa Francisco pide que seamos misioneras en salida, ella se adelantó los tiempos. Tenía su habitación junto a la ventana, cerquita de la calle, y cualquier hora de la noche la gente venía a golpear porque necesitaba medicamentos, porque necesitaba que vaya a la casa a auxiliar porque se estaba muriendo, porque una señora no podía dar a luz. Entonces Sor María se levantaba a la hora de que sea, cogía su maletencito y se iba a la selva con todos los peligros, pero con ese amor increíble como la gran misionera según el corazón de Dios. Ella siempre se sintió enviada. Le envió la Madre General, le envió la inspectora a las diferentes misiones. Nunca trabajó sola, siempre hubo alguien que le acompañaba. En el hospital era un equipo de hermanas que trabajaban. Entonces ella se sentía la mujer comunitaria, la mujer que unía, que hacía una vida fraterna. ¿Cómo afrontó las dificultades? Sor María Troncati fue la mujer heroica. Y había una frase que a ella le guiaba. Una mirada al crucifijo me da fuerza y coraje para trabajar. Como era una persona enamorada de Jesús, toda dificultad lo sobrellevaba. El padre Botazo, Juan Botazo, que vivió con ella, dijo, era una persona que simplificaba las cosas. Para ella, una montaña de una dificultad lo volvía lo más sencillo, solucionaba los problemas en una forma tan sabia, tan de Dios, porque primero consultaba a Dios y luego llevaba la solución para los diferentes problemas, porque problemas las tuvo muchos. De que la vida vale la pena entregarlo por amor. Solo una vida entregada por amor, una vida hecha don, hecha misión, vale la pena ser vivida. Por eso ella llegó hasta el final a entregar su vida por la paz, por amor al pueblo shuar y al pueblo colono. ¿Cuál es el recuerdo más bello que tiene de Sor María Troncati? Yo tuve la suerte de conocerla a ella cuando estuve en la primera etapa de formación, cuando era aspirante. Ella había viajado de Sucúa a Macas en una avioneta para curar a un enfermo. Iba solo con su maletín y con su delantal blanco. Pero en el camino se zafó una rueda. Entonces desde Quito dijeron, venga a Quito. Sobrevolaron a Quito. Y era una desesperación del piloto, de la familia que viajaba, pero Sor María Troncati con el rosario en la mano, rezando, como lo hacía en todo peligro, en toda enfermedad, con el rosario en la mano, llegó a Quito, sobrevoló la avioneta hasta terminar la gasolina y despacito descendió
y no hubo ningún peligro porque esperaban con las motobombas, con todo, porque iba a incendiarse el avión. Entonces allí ella salió corriendo porque el piloto se le arrodilló a sus pies, pero salió corriendo y fue al aspirantado, yo era aspirante. Y allí lo recuerdo como si fuera hoy, cómo nos hablaba de los peligros que llevaban acá en el oriente, cómo el demonio se poseía de la gente joven y ella tenía que pasar noches enteras rezando el rosario para que el joven pueda decir Ave María. Una vez que pronunciaba esta frase, el demonio le dejaba. Entonces ella nos animaba a nosotros aspirantes de que cultivemos ese amor a Dios, ese amor a los más pobres, a los necesitados, y que pronto iríamos también nosotros a las misiones. El Museo de Sor Troncati de la ciudad de Sucúa da testimonio de su vida misionera. Ella, para curar y evangelizar, se adentró sin temor en la espesura de la selva. Su intrepidez y valor nos desafían a cruzar las fronteras del egoísmo, para tender nuestra mano a las personas necesitadas de una sonrisa, de una palabra de aliento o de un favor. Ser misioneros a la manera de Sor María Troncati es aceptar el reto de dejar a Jesús obrar en nosotros para desde una visión positiva de la vida llevar su mensaje de amor y esperanza a nuestros entornos familiares y sociales. Cuando a Sor María le trajeron un soldado con el brazo gangrenado que nadie se atrevía a amputar para salvarle la vida, ella lo hizo con experticia y valentía. Aprendamos de su coraje y cortemos con sentimientos, pensamientos, actitudes y relaciones que impidan que la vida de Dios fluya en nosotros. Que este segundo día del Triduo en preparación a su canonización sea la ocasión propicia para realizar un gesto solidario hacia los más necesitados, recordando que como Jesús decía, lo que hacemos con el más pequeño de nuestros hermanos, por Él mismo lo hacemos. Oración a Sor María Troncati, misionera. Sor María Troncati, tú que dejándolo todo, acogiste la invitación de Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Danos la valentía de responder a los llamados cotidianos de Dios. Enséñanos a ir al encuentro de los demás, a manifestar el amor de Dios en cada una de nuestras acciones y a comprometernos en la edificación del reino desde nuestra propia realidad. Queremos, como tú, respetar las diferencias culturales, descubrir en nuestros hermanos la riqueza de la diversidad, derrumbar las barreras de los prejuicios y estereotipos que nos someten a las exigencias de un mundo vacío de Dios. Tú que fuiste una mujer eucarística, ayúdanos a comprender que Jesús sacramentado es la fuente viva de toda acción misionera. Amén.